Hay diferentes formas de clasificar un anime, y la mayoría están ahí desde el primer día. Es algo que ciertamente nos hace la vida más fácil al momento de elegir el qué ver o de crear expectativas acerca de la obra que estamos por presenciar. Es decir, el saber de antemano si vamos a ver un ecchi o un isekai o un slice of life y etc. Y hoy vengo a plantear una pregunta rara, pero que al mismo tiempo está en la mente de todos. ¿Cómo es que afectan los géneros al anime? Y aunque parezca una estupidez, realmente tiene muchas implicaciones que no salen a simple vista. Así que en este video me voy a poner un poco pedante, hablando de términos y definiciones las cuales, en principio, no tienen nada que ver con el medio, pero atando cabos logramos ver las implicaciones. Dicho esto, comencemos con las clases. De lo primero que hay que hablar es del método científico, el cual, para resumir muy bruscamente, es el procedimiento por el cual se obtienen nuevos conocimientos o un conocimiento no científico se vuelve científico. Para lograr esto se necesitan muchas cosas, las cuales no nos interesan, como hipótesis falsables, paradigmas, axiomas y demás. Pero lo que sí nos interesa es que para realizar el método científico se necesita conocimiento clasificado o categorizado, y de ahí nace lo que nos interesa a nosotros, la tipología, la cual es la ciencia que estudia los tipos y las clases utilizando en estudios sistemáticos para definir diferentes categorías. El ejemplo más común es de esto de los cladogramas, los cuales son estos gráficos con los árboles genealógicos de los animales, los cuales son diferenciados por partes diferentes y tener diferentes características. Y otro ejemplo de esto es la discusión de unos otakus, los cuales no salen de sus casas, tratando de definir si Senjougahara es una tsundere o no. Pero si llegaste a este punto y entendiste lo que dije, te deben haber sonado muchas alarmas, entre ellas que hasta ahora estuve hablando de ciencia y no de arte, es decir, que es imposible aplicar algo parecido al método científico en este caso, ya que no se trata de nada que la ciencia puede explicar y nadie se va a poner a hacer una hipótesis sobre por qué Beat the Beginning es un anime de acción o misterio. Simplemente ven pelitas y detectives y ponen el género ahí. Y tampoco estoy diciendo que mi video sobre las tsunderes es una tesis sobre el uso incorrecto de la tipología tsundere en el personaje Senjougahara Hitagi. Eso, además de pretencioso, sería estúpido. Nadie categoriza los animes de forma científica porque es imposible mezclar ciencia en el arte. Pero aún así seguimos clasificando de forma casual y no científica a estas obras y personajes. Y es a esto a lo que quería llegar, no a las similitudes, sino a las diferencias. Más precisamente a los efectos únicos a la categorización del anime o del arte. Después de todo, al pingüino no le importa que lo categoricemos como Spensicus demersus o pájaro que no vuela, fan de las waifus, o Grape-kun, porque no afecta ni su forma de vida ni el cómo evoluciona su especie. Pero es distinto cuando hablamos de un anime, porque el categorizar un show tiene muchos efectos en este y en la industria a nivel general. Pero para analizar un poco mejor esto, vamos a usar nosotros una tipología. Separemos los efectos en dos tipos: efectos sobre la audiencia y efectos sobre el medio. Empecemos por lo más fácil, el efecto que tiene en la audiencia, y es que el cómo está categorizado un anime juega una gran parte en las expectativas que se tienen antes de empezar un show. Vamos a utilizar el ejemplo más claro, hablemos de Madoka Mágica. En un principio este anime se le fue presentando al espectador como un anime de chicas mágicas más. Esa fue la estrategia que tomó a cabo Ken Urobuchi y el estudio Shaft al promocionar la serie. Seguramente antes del lanzamiento se pusieron las etiquetas de algo parecido a Precure para luego generar más impacto al momento de revelar que esto realmente no era un majo shoujo para todo el mundo, sino que su trama se tornaba más oscura con el pasar de sus episodios. En este caso, la forma en la que se categorizó el anime tuvo un efecto en la experiencia del espectador, aumentando el factor shock. Pero hagamos un flash forward a la actualidad y con solo ver qué tipo de anime es en la página de Mal, ya sabes más o menos qué esperarte al ver la serie, afectando considerablemente la experiencia del espectador, cambiando las nociones previas que se tenían de la serie. Y este no es el único caso. Por poner uno reciente tenemos Zombieland Saga, el cual con su tráiler aparentaba ser un anime de zombies al estilo Hollywood para después golpearnos en la cara con idols raperas. Pero obviamente no todo es negativo. Un ejemplo es Haibane Renmei, del cual hablé en mi último video, y lo primero que hice al mencionarlo fue decir que la forma en la que es categorizado como slice of life y psicológico al mismo tiempo fue lo que me llamó la atención inicialmente. Esa habilidad que tienen las categorías de hablarnos de un anime son muy útiles. A ver, que si están ahí es por algo, ya que nos permiten buscar fácilmente cosas en las cuales podemos estar interesados. Pero esto también tiene efectos secundarios. Después de todo, hay categorías más populares que otras, generando una mayor demanda de ese tipo de animes, y si hay demanda, la industria no va a dudar en ofrecer lo que se pide. Esta es la razón por la gran cantidad de isekais y slice of life, lo cual no es precisamente malo, por lo menos desde una simple vista.
pero el problema llega cuando no se dejan de seguir patrones, los cuales no hay necesidad de seguir, sino por otra razón que para seguir la fórmula de estas categorías tan demandadas. Es decir, ¿por qué tu personaje principal del Isekai tiene que salvar al mundo y tiene que tener mínimo 2 personajes femeninos interesados en él? ¿O por qué tu Slice of Life tiene que ser Iyashikei? Y esto no es un lloro por decir el anime viejo era mejor, porque esto pasa desde el principio del anime. Por tomar el ejemplo más clásico, no sé qué serie fue la primera en implementar la fórmula, pero llamémosla la fórmula Goku-Vegeta, donde tenés tu personaje principal y un rival el cual le odia, pero terminan siendo amigos y mejorando juntos. Vemos esta fórmula desde hace más de 29 años y se sigue repitiendo, pero no es que no existan animes los cuales se salgan de estas normas. Por ejemplo, One Piece parecía que iba a tomar este camino con Zoro, pero al final del día no hay un Sasuke para Luffy o un Grey para Luffy, y esta es una de las razones por las cuales One Piece fue mi shonen favorito apenas empecé a ver anime, para luego ser reemplazado por Hunter x Hunter, el cual sigue compartiendo mil similitudes con el resto de shonens, pero suelta un aire distinto, en tono y una forma de narrar su historia que ciertamente es distinta. O si seguimos con el ejemplo anterior, mis Slice of Life favoritos son Haibane Renmei, Sangatsu no Lion y The Tatami Galaxy, 3 series las cuales deciden contar su historia de la forma que la quieren contar, sin fijarse en el caer en una categoría, anime los cuales, como al pingüino, no les importa el cómo los llamemos, ya que siguen su propio flujo, incluso saliendo del subgénero Slice of Life de momento si así lo desean. Y si queremos ir todavía más allá, es por esto que el metahumor es mi tipo de humor favorito. Amo las series que comentan o hacen críticas de las diferentes categorías y patrones que aparecen en sus respectivos medios, y por lógica no es sorpresa que mi anime favorito sea Monogatari, un show el cual agarre miles de tropos de anime y literalmente los aplasta contra el suelo para después crear una buena historia sobre sus cadáveres. Bueno, mejor nos tranquilizamos, ya que yo mismo estoy sufriendo de uno de los efectos del género, el no poder ver más allá de estos, es decir, el no poder ver lo que hace bien cada anime y en lo que se diferencia del resto de series con las cuales es categorizado. Esto como resultado da un prejuicio muy grande, el cual soy muy consciente que tengo hacia el género Isekai, y es que la última vez que traté de confiar en uno no pasé del primer capítulo, y esta nuevamente es una de las razones por las que me ha gustado tanto Tanya, un Isekai que no tenía nada que ver con el resto y casi que suena mal el decirlo así. Pero por esto puede ser que me esté perdiendo de muchas obras las cuales, moviéndose dentro de las fortalezas de sus géneros, cuentan historias realmente genuinas. Recientemente esta idea se reforzó dentro mía después de ver Gears Last Tour, un anime que, visto desde fuera, parece que es un anime Iyashikei más de chicas lindas haciendo cosas lindas, pero me equivoqué, ya que yendo a las fortalezas de su género, es decir, buscando que el espectador se relaje todo el tiempo mientras glorifica lo más básico de la vida, como en la música o el comer, este anime logra explorar la relación entre sus personajes y el mundo que los rodea, de forma que representan un paralelismo con el funcionamiento del mundo real, mostrando cómo sus personajes, las cuales son la personificación del impulso humano y la razón humana, debaten analizando las cuestiones más triviales de nuestro día a día en este mundo postapocalíptico. Esta serie es la antítesis de todo lo que dije en este video, mostrándome cómo siguiendo patrones y estructuras se puede hacer un gran show, pero también hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Todo anime sigue patrones y estructuras. Por ahí puedes encontrar animes que no siguen los patrones típicos del medio, pero todas las historias siguen estas estructuras, ya sea por ejemplo el recorrido del héroe o la narrativa fragmentada o una estructura quística, y así hay miles de ejemplos más. Lo importante no es el cuánto una obra se aleje de lo típico, sino el cómo trabaja y se mueve dentro de las diferentes estructuras que decide adoptar para contar su propia historia. Y con esto termina el video. Quise explorar un poco el cómo cosas que vemos tan pequeñas e incluso inútiles como son las categorías de los animes pueden afectar tanto el cómo pensamos de estos y hasta incluso cambiar totalmente nuestra experiencia como lo hace constantemente conmigo. Espero que les haya gustado, que tengan un buen día y bye.